El proyecto consiste en analizar la historia política del Ecuador, en específico de los presidentes electos, donde tenemos ideologías, políticas económicas, errores, aciertos, beneficios e indicadores económicos, su aceptación popular. Comenzamos con Guillermo Rodríguez Lara, que llegó a cargo debido a que interrumpió la dictadura civil del presidente José María Velasco Ibarra. Lo hizo en nombre de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En el momento del golpe de Estado, estableció un gobierno que se autodenominó nacionalista y revolucionario. El gobierno de Rodríguez Lara estuvo marcado por la inmensa bonanza que se generó a partir de las rentas petroleras que comenzó a recibir el Estado. La reforma agraria fue poco efectiva tanto en el reparto de la tierra como en aplicar una política de fomento para la producción agrícola que resultara eficaz. Sus errores más destacados fueron el crecimiento neto del sector agropecuario para el consumo nacional, que no llegó ni al 1% del crecimiento bruto. Sus aciertos más destacados fueron el derrocamiento de la dictadura civil del presidente José María Velasco, que fue un evento crucial en todo su gobierno a pesar de que este recién iniciaba. Sus repasos de indicadores económicos, el Producto Capital incrementó $279 a $1.970. El PIB creció como nunca antes en esta primera fase de exportación petrolera. Su aceptación popular al principio tenía una popularidad bastante estable, puesto que había comenzado a gobernar con el derrocamiento de José María Velasco Ibarra, pero a pesar de los años el gobierno comenzó a perder mucha más popularidad. Seguimos con el abogado Jaime Roldós Aguilera, quien inició su mandato el 10 de agosto de 1979 hasta el 24 de mayo de 1981. Trajo consigo la democracia de vuelta al Ecuador después de 10 años bajo la dictadura militar. Su partido populista llamado Concentración de Fuerzas Populares, liberando a Ecuador del Partido Social Cristiano de Sixto Durán Ballén. Su política se basaba en bienestar, dignidad social y la justicia para acabar con los privilegios y desigualdades. Su acierto más destacado fue que disminuyó a 40 horas la jornada laboral semanal, duplicó el salario mínimo de los trabajadores y derogó los decretos antiobreros que limitaban el derecho a la huelga. Sus errores más destacados fue que después de la guerra de Paquilla, Roldós implementó un paquete de medidas económicas que afectó a la mayoría de la población. Su aceptación popular, según la encuesta de datos, Jaime Roldós tuvo una aprobación del 68% al inicio de su gestión y 44% al finalizar su periodo. Los indicadores económicos fueron que gracias al aumento de los combustibles, la inflación se elevó un 9%, su déficit fiscal, las dificultades petroleras y monetarias tuvieron una gran deuda externa y su tasa de desempleo para 1980 era del 6.7%. Seguimos con Osvaldo Lara Hurtado, que formó parte del Partido Político de Democracia Cristiana desde 1964 hasta 1977. Ya en 1977 comenzó con el partido Político de Democracia Popular. Este siguió la ideología del presidente Jaime Roldós Aguilera, donde aseguró que daría prioridad al desarrollo económico, restringiendo el gasto público y el proceso inflacionario. Lo malo de este gobierno, Hurtado implementó un plan económico que no evitó el deterioro de la economía. Incluso la inflación alcanzó un 63% en 1983. La elevación del precio de combustible, el pasaje de transporte público, etcétera, bastantes opositores. Lo bueno de este gobierno es que mejoraron el sistema en el país. Hubo desarrollo de viviendas con más de 200.000 nuevas entidades, planes hidráulicos que cubren zona superior a las 500.000 hectáreas. Los indicadores económicos de este gobierno fue, como que ya se mencionó, el endeudamiento externo y la insuficiencia de crecimiento global no permitieron la reparación del PIB ni el consumo familiar. Con Hurtado no se plantearon grandes objetivos para modificar la estrategia del desarrollo de la misma crisis, déficit fiscal y balanza de pagos e inflación, lo que hizo que se reduzca la capacidad de conducir un modelo liberal de crecimiento económico. Su aceptación popular, antes de pasar al mandato de gobierno, la encuesta de Gallup en Quito, Guayaquil y Cuenca en julio de 1984 dieron como calificación Hurtado que fue 42% buena, 38% regular y 20% mal. Seguimos con el ingeniero León Flores Cordero, que llegó al presidente por el Partido Social Cristiano en 1983. Era un candidato conservador bajo el lema Pan, Techo y Empleo, poniendo en práctica políticas neoliberales. Anunció una serie de severas medidas económicas para afrontar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas del terremoto en 1987. Un año antes de dicho suceso, el gobierno elevó el 6% al 10% de la tarifa de impuestos a las tasaciones mercantiles. Sus errores más destacados fueron que en 1986 los precios del petróleo bajaron drásticamente, lo que ocasionó que el país se hundiera, que el país al exportar el petróleo disminuyera y el país lo llenó en crisis. En 1988, que el año que iba a entregar la presidencia, hubo una serie de escándalos de corrupción que hicieron que su gobierno se debilitara. Su acierto más destacado fue que en 1987 se inicia un complejo operativo policial y militar para detener el crecimiento de grupos terroristas.
Repaso los indicadores económicos. La tasa promedio anual de inflación fue creciendo desde 1983 en un 48.4%, en el año 1984 un 28% y en 1985 un 23%. Esto significa una forma de impuesto regresivo para los sectores de menos recursos. La evolución del PIB, el Producto Interno Bruto registró en 1983 el decrecimiento del 3.3%. Sus tasas de interés en 1995, su administración para la creación de las empresas de acumulación y liberales fueron recursos financieros. La déficit fiscal, durante este gobierno se registraron los déficits fiscales más elevados y al final del periodo concluyeron con un 5.9% del PIB. Su aceptación popular. En 1984, León Pérez Cordero asumió el poder con alto respaldo. En las principales ciudades hubo manifestaciones violentas y huelgas promovidas en el Frente Unitario de Trabajadores. La aceptación de Pérez Cordero cayó y la nueva propuesta de mandatario fue negada. Seguimos con el doctor Rodrigo Borja. En el contexto electoral política por el cual el presidente llevó a cargo fue por el partido que lo llevó. 2 años después, en compañía de un grupo de amigos, crea el partido Izquierda Democrática, siendo él su ideólogo principal y dirigente. Dentro de este marco ideológico, la socialdemocracia y el socialismo democrático permitió la distribución equitativa de ingresos y la propiedad de aprovechamiento racional de los recursos nacionales. Sus principales políticas fue reducir el gasto público, eliminar los subsidios y establecer desregulación de los mercados laborales. Sus errores más destacados fueron que sucedió su primer año, ya que su gobierno abandonó varias ciudades del austro de la costa, y a mediados de 1990 su gobierno cometió un gravísimo error cuando ordenó la clausura de una estación de radio y la inversión del Congreso Nacional. Sus aciertos más destacados fueron que planificó el Plan Nacional de Rehabilitación Social dirigido a una infraestructura que ayudaría a los presos a no solo mejorar sus condiciones físicas, también psicológicas. Hizo una inversión de más de 2 millones de sucres para construir centros de rehabilitación y talleres laborales. Repaso los indicadores económicos de este gobierno por la inflación que inició con la gestión del presidente un fuerte rezago en la fijación de precios, la cual dio origen a una inflación mensual. La evolución del PIB fue gubernamental. El PIB no tuvo escasez debido a que los recursos se devolvieron en la economía ecuatoriana. Su tasa de interés se diseñó en un sistema de tasas que mejoraron el ahorro financiero a través del mantenimiento de tasas reales positivas, reduciendo la dependencia del sistema financiero con el Banco Central. Su aceptación popular. Su gobierno contó con el apoyo de 30 de los 71 diputados que formaban el Congreso Nacional, también de instancias administrativas, varias alcaldías y prefecturas. Durante su gobierno adoptó una política de corte neoliberal que le costó la pérdida del apoyo popular cuando finalizó su mandato en 1992. El intento suizo duraba ayer. Inicia con su tercer intento presidencial cuando finalmente logró tener la presidencia. La primera vez fue en el año 1984 y fue ante León Pérez Cordero. Su segundo intento fue en 1988 y quedó en tercer lugar. Finalmente, en 1991 fundó el Partido Unidad Republicana y se postuló una vez más, obteniendo la victoria ante Jaime Nebot, miembro del Partido Social Cristiano. Tomó el mandato el 10 de agosto de 1992 junto al economista Alberto de Najid del Partido Conservador. El tipo de ideología representado era de un liberal conservador que impulsó políticas de austeridad que buscaban privatizar sectores estratégicos como telecomunicaciones, hidrocarburos y eléctricos. Tuvo principales políticas económicas en las cuales era la ley de administración del Estado, mediante la cual se dieron reformas en las que se dio una liberación económica como la apertura de los mercados y los procesos de protección de las empresas públicas. Se dio la ley de instituciones del sistema financiero y la ley de mercados. En 1994 se aprobó una alza de los productos de combustibles derivados del petróleo, siendo así la que la gasolina extra aumentó a un 71% y quedó ratificada de la tendencia fiscalista de estos precios como un recurso importante para el pago de la deuda externa. Entre los logros más destacados tenemos la reducción del costo de vida y el número de servidores públicos. El banano se consolidó como la segunda fuente de ingresos por exportaciones de petróleo, pero surgieron otros productos de gran aceptación internacional como las flores, la reducción de la inflación y el incremento de la reserva monetaria. Entre los errores más destacados tenemos la Ley General de Instituciones Financieras emitida en 1994, la cual permitió a los banqueros incursionar en múltiples actividades y negocios, ampliar el número de crédito a sus propias empresas. Su gobierno representó una fuerte caída de las medidas económicas, de modo que en 1994 el Ecuador tuvo una deuda externa de 16.400 millones de dólares. Ocurrió el enfrentamiento del Perú en 1995, conocido como la Guerra Alta de Cenepa, en el cual tuvo que haber participado de garante del protocolo de Río de Janeiro para que terminara la disputa.
Quienes financiaron sus políticas fueron precisamente el Estado y las compañías privadas. Varias de sus leyes fueron controversiales al afectar al sector público. Tenemos los indicadores económicos en los cuales son la inflación. En agosto de 1922, cuando asumió la presidencia, recibió un índice inflacionario de 50%. La evolución del PIB. El PIB en 1923 fue de 15.05% y el PIB en 1996 fue de 21.27%. La tasa de interés. El gobierno de Sisto Durán Ballén incrementó las tasas reales de interés a altos valores. El déficit fiscal en los primeros años fue de 0%, en 1995 bajó a un menos 1.94% y en 1996 a un menos 3.29%. Al inicio de su gobierno tuvo una gran aceptación popular entre el pueblo. Sin embargo, al final de su presidencia su popularidad disminuyó considerablemente. El siguiente expresidente tenemos el abogado Gala Bucaram Ortiz. Gala Bucaram tuvo un periodo presidencial corto. Se caracterizó por pertenecer al Partido Regionalista Ecuatoriano y por tener una ideología populista. Entre sus principales acciones fue que aumentó el coste de servicios básicos como la electricidad, el gas doméstico, el agua potable y la telefonía, originando una fuerte descontento social que desembocó protestas a nivel nacional y paros para que aceleraran su derrocamiento. Tuvo casos de corrección, nepotismo y desviación de fondos. En aspectos positivos se beneficiaron al pueblo fue vivienda para el sector público y ajustes económicos y la paz con Perú. Rosalía Arteaga solo tuvo la presidencia por 2 días, desde el 9 de febrero de 1927 hasta el 11 de febrero del mismo año. El siguiente expresidente es Fabián Alarcón Rivera. Su partido político fue Frente Radical Alfarista. Alarcón propuso consolidar el sistema democrático equilibrando lo económico y lo social, mediante control de los parámetros macroeconómicos. Lo más destacado es que creó una comisión cívica contra la corrupción para recibir denuncias posteriormente pasar a la investigación, donde con el paso del tiempo los militares fueron los actores principales de dirigir la comisión. Hubo un crecimiento del PIB en un 3.4% por el mejoramiento del sector económico, como es la agricultura y la pesca. Los errores más destacados: no tomó en ninguna medida firme contra la inflación y los déficits en las cuentas públicas. Descensó los ingresos petroleros. Hubo una inflación de los productos básicos debido a los desastres naturales relacionados con el fenómeno del Niño. También tenemos indicadores económicos como la inflación, que fue de 6.4% a principios de enero y un 10% más al término de su presidencia. También hubo una relación general de las tasas de intereses. Hasta finales de 1997, el déficit de la balanza de pagos fue de 3.9% del PIB, lo que es un nivel sostenible y financiado en gran parte por inversión extranjera directa. La opinión pública considera que el gobierno de Alarcón fue corrupto, con una aceptación del 80% de opositores, y que el resto de los simpatizantes, por lo que su destitución fue rápida, con tan solo un año tras dirigir el país, fue derrocable. El siguiente es el abogado Ayamin Awad. Inició su mandato desde el 10 de agosto de 1998 hasta el 22 de enero del 2000. Para su campaña electoral se dedicó a enfatizar la corrupción, el desprestigio que llevó a cabo a Gala Bucaram, en la cual llamaba Partido Democrático Popular. Fue partidario de la economía social de mercados, con criterios de derecha en lo económico y criterios de izquierda en lo social. Tuvo rescatados aciertos como la firma del Acuerdo de Paz con Perú, acabando el conflicto con el país. Acuerdo de cooperación con Estados Unidos para erradicar el sembrado de coca y el comercio de drogas. También hubo la adopción del dólar estadounidense. Y tenemos errores destacados como la crisis económica en Ecuador de 1928 a 1999, suceso que llevó conocido como el fraude bancario. También, gracias a esta crisis, las finanzas públicas se afectaron. El gasto de educación, el salud, el desarrollo agropecuario se duplicó. Y hubo una gran cantidad de ecuatorianos que emigraron especialmente a España a Italia. Tuvo aceptación popular en inicio de su gestión en 1998. Su aceptación fue del 66%. Para el fin de su periodo en el 2000, luego de la crisis financiera, su persona cayó al 7%. Luego de los indicadores económicos, como tenemos la tasa de desempleo, en la cual llegó hasta un 29%. Luego tenemos la inflación, en la cual en 1998 la tasa de inflación anual fue de 76%. En 1999 subió al 56% y en el año 2000 llegó hasta un 90% en plena detención.
También tenemos el déficit fiscal, que llegó hasta el 6% del PIB. El siguiente expresidente tenemos el abogado Gustavo Noboa. Comenzó su periodo presidencial el 20 de enero del 2000 al 15 de enero del 2003. No estaba afiliado a ningún partido político, pero compartía ideologías con el Partido Político Democrático Popular, Unión Democrática. Tuvo una ideología derechista, ya que se enfocaba en apoyar a los grupos de poder y además se interesaba en brindar una buena imagen sobre Ecuador y los mercados extranjeros. Acerca de sus políticas aplicadas en la economía, tenemos la Ley de Transformación Económica del Ecuador, la Ley TROL 1, la Ley de Promoción de Inversión y Implantación Ciudadana, la Ley TROL 2 y la de renegociación de la deuda externa. Quienes se beneficiaron fueron los inversionistas extranjeros. Tuvo aciertos destacados como la de reducción de la deuda externa pública de 2,356 millones de dólares a 11,300 millones de dólares. También hubo una reducción del 6% de desempleo y del 16% de subempleo del Ecuador. Entre los errores más relevantes tenemos el que fue proclamado como el gerente del distrito de aduana de Quito, el cual cometió acciones de soborno, desplazándose al exterior como fugitivo de la justicia. Acerca de los indicadores económicos, en su cuenta tenemos lo siguiente. Primero, la inflación, en la cual la inflación fue disminuyendo debido a que Ecuador aceptó la negociación y el expresidente Gustavo Noboa lo único que hizo fue apoyar la ley de 1. Segundo, tenemos el PIB. El PIB depende tanto de los inversionistas, el gasto público, el consumo y las exportaciones netas. Es por esta razón que se puede decir que el PIB, además de haber ido aumentando por la aceptación de la moneda extranjera, es que Noboa incentivó a través de TROL 2 a la inversión. Tercero, tenemos un índice de desarrollo humano en la cual el gobierno de Noboa se evidencia un gran gasto público, por lo que se puede concluir que Gustavo Noboa invirtió tanto en la educación y en salud de los estados de los ecuatorianos. Tuvo una aceptación popular al inicio de su mandato con un alto nivel de aceptación. Comenzó con un nivel de aceptación popular del 51% y al final de su mandato terminó con un 35%. Nos toca hablar sobre Lucio Gutiérrez, que estuvo en el gobierno en enero de 2003 hasta abril de 2005. ¿Cuál fue el concepto electoral o política por el cual el presidente llegó al cargo? El primer acercamiento que tuvo Lucio Gutiérrez a la política fue en el gobierno del expresidente Abdalá Bucaram, en el cual se desempeñó como edecán para las cuestiones del ejército. Además, ¿qué tipo de ideología representaba? Lucio evitaba etiquetarse como un hombre de izquierdas o derechas, considerando las alianzas políticas que hizo con el Partido Unidad Popular y Pachacutic. Se puede inferir que era un político de centro-izquierda. ¿Cuáles fueron las principales políticas económicas aplicadas? El aumento en el precio del gas del uso doméstico, además de la congelación de los salarios del sector público. ¿Cuáles son los aciertos más destacados? Los principales aciertos fue el correcto manejo de la deuda externa. Además, el bono solidario, el cual se incrementó hasta en $15, y la beca escolar, la cual consistía en darle una pensión a los padres que enviaban a sus hijos a la escuela, siempre y cuando estos últimos pertenezcan al quintil más pobre de la ciudadanía. ¿Cuáles son los errores más destacados? Fue el de lanzar el programa de ordenamiento económico y desarrollo humano, la disminución del IVA, inversión en la educación de la ciudadanía hasta llegar a un 30% del presupuesto general del Estado. ¿A quién benefició sus políticas? Aparentemente los ecuatorianos éramos los principales beneficiados de la gestión que estaba llevando a cabo el gobierno. Los únicos beneficiados fueron las clases políticas que encabezaban el gobierno de la época. Entonces tenemos un repaso de los indicadores económicos a lo largo de su presidencia. El crecimiento económico antes de la presidencia de Gutiérrez, debido al incremento del precio del petróleo, muestra cómo se venía dando. Lo que permite inferir que la gestión de Gutiérrez en la presidencia tiene poco o nada que ver con el crecimiento que muestran los mencionados indicadores. Además, el incremento de los precios del WTI y del crudo ecuatoriano es directamente proporcional en el respectivo periodo presidencial. La aceptación popular, como Lucio Gutiérrez falló su palabra, el momento en el que cambió el plan de gobierno, su aceptación popular cayó de un 65% a un 32%. Luego tenemos al presidente Alfredo Palacio, el cual gobernó desde abril del 2005 hasta enero del 2007. ¿Cuál es el concepto electoral? Su cargo previo a la presidencia fue el vicepresidente de Lucio Gutiérrez. Fue tras la destitución de Lucio cuando fue juramentado como presidente constitucional.
Tras la destitución por abandono del cargo por parte de Gutiérrez, en una audiencia del CIESPAL, un 20 de abril de 2005, Alfredo Palacio es designado como presidente. ¿Cuál es la ideología? Palacio no ha estado afiliado o suscrito a algún partido político, sino más bien se rige bajo las ideologías del liberalismo y progresismo. ¿Cuáles fueron las principales políticas económicas aplicadas? En este gobierno se fortaleció las relaciones sur-sur con viajes suyos a Nigeria y de su canciller a la India. Además, creó un fondo petrolero denominado PEICHE para priorizar inversiones en electrificación e inversión en explotación hidrocarburífera. ¿Cuáles fueron los errores más destacados? Correa fue su ministro de Economía. Teniendo control de la economía, mantuvo un margen de independencia y patriota, intentando aumentar la inversión social. Criticado, fue capaz de bajar la influencia del Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial de la Economía. Aciertos más destacados. Mediante un préstamo del Bono de Desarrollo Humano, inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud, el cual se logró concretar en las ciudades principales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Repaso los indicadores económicos a lo largo de su presidencia. El PIB creció un 4,3% en el 2006. Además, los precios en el mercado secundario de la deuda externa ecuatoriana, bono global 12, 15 y 30, alcanzaron el 29 de diciembre del 2006 un 80%, 79% y 75% respectivamente. La aceptación popular. La popularidad de Palacio fue deteriorándose luego de la salida de Correa, siendo muy criticado por haber fallado en implementar las reformas políticas que prometió en su posesión presidencial. Luego tenemos al economista Rafael Correa, el cual gobernó desde enero del 2007 hasta mayo del 2017. En el 2005 empezó su carrera política, cuando tuvo un cargo como ministro en Economía y Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio por 3 meses. Luego él se postuló para presidente, ganó y se convirtió en el mandatario con más tiempo en mantener el cargo y poder ser de presidente de forma continua e ininterrumpida, siendo un total de 10 años, 4 meses y 9 días de mandato. ¿Cuál es la ideología? Su ideología era Movimiento de Revolución Ciudadana, definiéndose como una organización pública, no estatal, política social, soberana, democrática e independiente, y declarándose alejada de las ideologías de izquierda y derecha. ¿Cuáles son los aciertos más destacados de Rafael Correa? Hubo un rechazo a la renovación del contrato con Estados Unidos para operar una base militar en Ecuador. El gasto público en asistencia financiera, técnica y profesional a las personas con discapacidad pasó de $2 millones anuales a $150 millones. ¿Cuáles fueron los errores más destacados? En términos de corrupción, se acusó de una sobrefacturación del 20% para establecimientos públicos y del 80% para privados. El repaso de los indicadores económicos a lo largo de su presidencia. El PIB en el tercer trimestre del año 2016 fue de cerca de 17.284 millones a precios constantes, y su tasa de variación fue de 0,5% respecto al segundo trimestre. ¿Cuál es su aceptación popular? Se dice que en la gestión del presidente de la República, Rafael Correa, tuvo una aceptación del 75% aproximadamente. Luego tenemos a Lenín Moreno, el cual tuvo un mandato desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 24 de mayo del 2021. ¿Cuál es el contexto electoral? Vicepresidente del Ecuador durante los 2 mandatos de Rafael Correa. En el 2017 ganó las elecciones presidenciales, elegido candidato por Alianza País para suceder a Correa, convirtiéndose en el presidente número 44 del Ecuador. Políticas aplicadas. Se enfocó en su lucha contra la corrupción, reducción del gasto público, flexibilidad del código laboral. Aciertos destacados. Programa Reactívate Ecuador, plan para ayudar a las familias de menores recursos que fueron afectadas por las restricciones relacionadas a la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Cuáles fueron los errores más destacados? Aumento del costo de la gasolina, manifestaciones el 2 de octubre del 2019 debido a la alza del combustible, y tuvo enfrentamientos entre la CONAI y la policía. Indicadores económicos. El índice de la corrupción en los últimos 5 años del correísmo, la puntuación se mantuvo en 32.
pero en los 3 últimos años de gobierno de Lenín Moreno pasó de 34 en 2018 a 39 en el 2020. El Producto Interno Bruto, en el 2020 el PIB tuvo una caída del 7,8% principalmente por la pandemia del COVID-19. Y con la inflación, Ecuador cerró el año 2020 con una inflación negativa del 1,50%. Luego tenemos al actual presidente, que es Guillermo Lasso Lara, el cual empezó el 24 de mayo de este año, 2021, y estará hasta el 24 de mayo del 2025. El concepto electoral o política por el cual el presidente llegó a su cargo y el partido político que lo llevó al poder es, mediante votaciones generales realizadas en 2021, Guillermo Lasso fue elegido presidente de la República del Ecuador, y el partido político que lo llevó al poder es el Movimiento Creo, que había realizado una alianza con el Partido Social Cristiano. Este partido y Lasso representaban una ideología conservador de derecha. Las principales políticas económicas aplicadas era que firmó decretos que constan que los subsidios del combustible de gas se mantienen hasta el día de hoy. Además, firmó otro decreto en donde los valores de los combustibles no se alzan de forma abismal, manteniendo así una constante de alza o baja a medida que pase el tiempo. Se verá si fue o no fue buena idea. Los errores más destacados. Por el momento el presidente lleva 100 días en el poder, por el cual no existen datos suficientes para asegurarnos de que haya cometido errores, pero podemos decir que su imagen y su credibilidad ha bajado de un 70% a un 59%. ¿Cuáles son los aciertos más destacados? Tenemos el plan vacunarse, decreto para el control del costo del combustible y el decreto para deudores de la central de riesgo. ¿A quiénes ha beneficiado su política? Hasta el momento ha beneficiado a 9 millones de ecuatorianos con respecto al plan vacunarse que él dispuso en su campaña para llegar a la presidencia. Con uno de los decretos que él dispuso sacó aproximadamente a 1,7 millones de personas de la central de riesgo, que eran personas que tenían deudas por debajo de los $1.000. ¿Cuál es el repaso de los indicadores económicos a lo largo de esta presidencia? Durante el poco tiempo que lleva en el poder, no se puede realizar una investigación exacta de los indicadores económicos, pero se puede hablar sobre sus propuestas que tiene a futuro y qué beneficios podrían tener. ¿Cuál es la aceptación popular que ha tenido? La aceptación popular se ha incrementado en los últimos 2 meses, puesto que según encuestas Guillermo Lasso tenía una aceptación en el mes de mayo de aproximadamente 71%, mientras que en el mes de agosto ha subido a un 73%. Conclusión, este análisis de la historia económica de nuestro país nos ha permitido tener una idea más clara de cómo el PIB, la inflación, el precio del petróleo, las deudas externas e internas han tenido constantes cambios con el pasar del tiempo. En unos gobiernos con mala administración tuvieron malos resultados, perjudicando a la población, y en otros que tomaron buenas decisiones económicas llevaron al país por un buen camino. Esperamos que el gobierno actual haga que salgamos de la actual crisis en la cual nos encontramos. Muchas gracias.